Buenas tardes. Mi nombre es Samira Callejas y le doy, a nombre de Materials Handling Management Society Latam, les doy la bienvenida a este webinar, Principios en la gestión de transporte y sus complejidades en la época actual, caso Colombia-Ecuador. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto, les pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante. Antes de presentar a nuestro conferencista, quiero presentar también a nuestros socios de negocio que nos acompañan. En Ecuador está MHMS Ecuador, Perú Think Tank y en México Corporate Resources Management. Les agradecemos el apoyo a esta iniciativa. En esta ocasión nos acompaña Felipe Tobar. Felipe es ingeniero comercial, especialización en marketing y finanzas por la Universidad del Pacífico y cuenta con un máster en administración de empresas por el INCAE. Es gerente general de Transportes Sánchez Apolo del Ecuador, presidente de ASOLOG, la Asociación de Logística de Ecuador, vicepresidente de CICE, Cámara Ecuatoriana de Integración y Comercio Exterior. Tiene una trayectoria de 15 años de desarrollo en administración de empresas de logística y transporte en Ecuador, Perú, Salvador, Chile y México. Felipe, muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a este webinar y damos inicio. Muy buenas tardes con todos. Samira, muchas gracias por tu amable introducción. Muchas gracias a MHMS por su tiempo y su espacio y el apoyo para poder conversar con todos ustedes. Empezamos en este momento a quitar de la cámara para no saturar la señal y para poner un poco en contexto lo que vamos a conversar. El día de hoy vamos a hablar de transporte de carga terrestre y dentro de esto, pues un condimento adicional que vamos a hablar es dentro del contexto entre el comercio que hay entre Colombia y Ecuador. Entonces, empezamos. Como no puede ser de otra forma, primero creo que es importante entender el contexto en ciertas cifras que son importantes para los dos países. Entonces, aquí podrán ver en esta tabla la columna de Colombia, de sus datos, y la columna de Ecuador. Los colores verdes representan quién tiene una mejor calificación, por decirlo así, que el otro. Entonces, rápidamente, a nivel de área, podemos ver que Colombia es representativamente más grande. A nivel de población tiene casi 3 veces más la población de Ecuador. Y curiosamente, nosotros en un territorio un poco más pequeño tenemos una densidad poblacional más densa que Colombia, casi un 50% más. A nivel de PIB per cápita, podemos ver que tenemos una región muy parecida. Colombia tiene un PIB per cápita superior al de Ecuador. Y aquí les pongo un dato que es la tasa de crecimiento esperada para este periodo 2020, que fue refrescada hace unos días atrás por el Banco Mundial. Se estima que Colombia se pueda contraer un 2% y por otro lado se estima que Ecuador se pueda contraer a su vez en un 6%. Hay diversas cifras, hay diversas perspectivas sobre esto, pero digamos que Ecuador tendría un golpe un poco más importante que el que sufriría Colombia. De ahí, datos que salieron publicados a finales del año pasado, el índice de innovación. Aquí, mientras más cercano estamos a uno, es mejor la calificación. Este es un ranking. Colombia tiene un ranking significativamente mejor que el ranking de Ecuador. Está en posición 67 versus Ecuador en 99. A nivel de competitividad, que es la capacidad que tiene un estado en generar prosperidad en sus habitantes. De igual forma, Colombia tiene un mejor indicador que Ecuador. Y por último, nos vamos a algo que entra más en nuestra materia y es el performance logístico, que es un indicador que se mide cada 2 años. La última edición es la del 2018, que es generado por el Banco Mundial, y donde vemos de que si bien Colombia tiene un indicador mejor que el de Ecuador, o una calificación, un ranking, no estamos tan alejados. Y aquí estaría el desglose de los 6 ítems que son calificados. Entonces, en gestión de aduanas, Ecuador tendría mejores tiempos, a nivel de infraestructura también. Sin embargo, a nivel de costos internacionales, o sea, los costos de sacar las exportaciones de su territorio, Colombia tiene un desempeño significativamente mejor que el de Ecuador. De ahí, a nivel de calidad del servicio y competencia de los servicios logísticos, de igual forma un mejor performance. A nivel de trazabilidad de las mercaderías estamos muy similares
y en todo lo que es el cumplimiento de tiempos, Ecuador tiene un mejor desempeño. Y les muestro un dato más, que es la TRM, que es la tasa o el tipo de cambio que tenemos entre los dos países. Esta está la estadística de básicamente 20 años atrás, casi desde la época que Ecuador empezó con el dólar. El punto importante de todo esto es de que a la fecha, que es lo que vemos aquí, hemos tenido un incremento sustancial del tipo de cambio y esto afecta de manera directa las relaciones comerciales entre los dos países. ¿Sí? Este dato les voy a pedir que se lo queden en la mente, lo vamos a ver más tarde y vamos a hablar con más profundidad. A la fecha, si bien alcanzamos hace aproximadamente 2 semanas atrás un pico en el tipo de cambio, hoy por hoy estamos con 3,970 pesos, que termina siendo una cifra que no lo habíamos vivido nunca atrás en los 20 años. A nivel de comercio entre los dos países, ¿qué tenemos? Históricamente ha sido una balanza comercial casi 2-1 a favor de Colombia. En el 2019, al cierre del periodo, Ecuador le exportó a Colombia 850 millones de dólares, a su vez importó 1.800 millones. ¿Sí? Entonces, si sumamos los dos valores, tenemos una relación comercial de aproximadamente 2.700 millones de dólares anuales. En el periodo de este año tenemos una tendencia similar, sin embargo, sí existe una pequeña reducción en el mes de febrero y en el mes de marzo. La relación es continuamente deficitaria para Ecuador y para los dos países la relación comercial es muy importante. Aquí en la parte inferior del cuadro podrán ver las relaciones comerciales que Ecuador sostiene con distintos países y arrancan desde el superávit que es con Rusia hasta el país número 35 en importancia, con Colombia, que es con quien sostiene el mayor déficit comercial de todos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en resumen? A Colombia le compramos en relación mucho más que a los demás, juntado con o pareado con sus exportaciones. En este lado están en cambio los productos más exportados de Colombia a Ecuador y los más importados de Colombia hacia Ecuador. Entonces, aquí, ¿por qué existe estas celdas resaltadas? Lo que estoy notando es, con todas las medidas que se han dado con el COVID, tanto restricciones por parte de los gobiernos, como la parálisis de muchos sectores productivos, todo lo que está marcado en amarillo es todo aquello que corre riesgo de no tener una fluidez ni de mantener los mismos niveles que venía dándose en los últimos meses. Esto arranca desde el de mayor importancia hasta el de menor. Entonces, como podrán apreciar, el flujo comercial entre los dos países por temas de COVID se está viendo muy, muy mermado. Fuera de cualquier otra instancia y cualquier otro problema que estemos atravesando localmente o en su efecto por el lado colombiano. Bueno, debe ser un gráfico que hemos visto todos y sobre todo a raíz del día de ayer. Esta es la evolución del precio del barril de petróleo, WTI en este caso. Esto fue cerrado, este gráfico lo cerré poco antes de que salga la noticia del precio negativo. ¿Sí? Pero yo creo que todos estamos muy familiarizados de que el desempeño actual del precio del petróleo es significativamente preocupante para todos. ¿Sí? Y si bien el día de ayer, por temas que guardan relación con la venta de futuros y los de stocks que existen y así de igual fueron problemas a nivel de almacenamiento, sí es un indicador de que si esto no se resuelve, el precio para los futuros del mes de junio y posiblemente para los de julio se vean también afectados. Y es importante ahora volver a traer a colación el tipo de cambio. Si ustedes pueden ver, no es una relación perfecta, pero el tipo de cambio y el precio del crudo guardan una relación bastante cercana, inversamente proporcionales más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que generalmente cuando el precio del crudo baja, el tipo de cambio puede subir. Y ahora como tenemos también efectos de apreciación y de que el dólar es mucho más deseado, ese efecto se va potenciando aún más. Ahora, ¿esto por qué es grave? Porque las dos países, las dos economías, tanto la economía colombiana como la economía ecuatoriana, somos muy dependientes
de los ingresos que se generan por la venta de ese crudo, o sea, de la exportación. Esa dependencia puede estar fluctuando entre un 30 a un 40% de las exportaciones que hace cada uno de los países. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no podamos comercializar nuestro crudo como nosotros deseamos es un golpe fuerte para las economías. Y eso hace que la tensión que existe entre el dólar y el peso colombiano cada vez sea más fuerte. ¿Qué más tenemos aquí? Y es el hecho de que a raíz, y si nos fijamos, básicamente desde el momento que la economía ecuatoriana comenzó a tener dificultades, que es al cierre del 2014, inicio del 2015, las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, o sea, lo que nosotros importamos del país del norte, se han vuelto mucho más económicas. Frente a unas exportaciones que realizamos desde Ecuador, que cada vez tienen más presión por temas de costo. Y eso yo creo que cualquier exportador ecuatoriano hacia Colombia se los puede decir, la gente de los cuernos, la gente de la madera, la gente que incluso está exportando grasas y aceites. Entonces hay una presión muy fuerte. Y en cambio, el tema de unas importaciones mucho más económicas lo vivimos a todo nivel. Más. Creo que la mayoría de los serranos que vivimos aquí en el país, de Quito para el norte, hemos tenido la oportunidad de algún momento u otro viajar a Ipiales a hacer compras, porque justamente ese tipo de cambio era muy conveniente. ¿Cuál es otro factor que debemos considerar en toda esta explicación económica, que ya le van a encontrar un poco más de sentido más adelante? Es de que la economía ecuatoriana es mucho más costosa de lo que debería ser. Y aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos lo podrán haber experimentado de primera mano. ¿Qué quiere decir? Que lo que te cuesta aquí X y te vas a Estados Unidos, te cuesta menos. Ejemplo, la alimentación. O sea, es de locos pensar que salir a comer de paseo a Orlando, la comida es incluso más económica de lo que puede ser en Ecuador. Entonces, eso tiene un tema de costo real de la economía. Y según el FMI, el año pasado lo estimó que estaba alrededor del 30%. Y por último, un factor muy indirecto y es, en ese encarecimiento de la economía ecuatoriana, más decisiones regionales, incluso mundiales, de grandes empresas, ¿qué es lo que sucedió en Ecuador? Y es que muchas decisiones de aprovisionamiento o abastecimiento que tenía Ecuador de fuentes internas se fueron yendo a plantas del exterior. Plantas en Colombia, plantas en Perú, plantas en otros países. Y de igual forma, eso que hizo, y es que la toma de decisión de estas grandes empresas también vaya poco a poco dejando el mercado ecuatoriano, regionalizándose. En una decisión que han tomado muchas empresas multinacionales, donde alojaron sus niveles de decisión en Colombia, en países como Costa Rica, Panamá, México, incluso Brasil. Esto sí guarda mucha incidencia porque la capacidad de tomar decisiones muy ágiles en el entorno que estamos viviendo hoy por hoy también se ve afectado. Y por último, ya para ir cerrando la parte del contexto, esta es una estadística que fue levantada por la Asociación Latinoamericana de Logística para el segundo semestre del año 2019, donde se hace una comparación del costo logístico entre los distintos países. Esta es una comparación que se le hace en función de una serie de factores de costos explícitos, como están el costo del combustible, el costo de la mano de obra del conductor, de ayudantes de logística, una serie de insumos necesarios para el funcionamiento de la industria del transporte, de la industria del almacenamiento y bodegaje, así como también costos de suelo y demás. Entonces, se le hace una mezcla homogénea para que todos sean comparables y se hace frente a la mediana cuán alejados o cercanos estamos. En resumen, ¿qué pasa? Si esta es la mediana de la región, aquí podemos encontrar a Ecuador. Ecuador era 42% más económico, ¿sí?, en sus costos logísticos que la mediana de todos los países. Pero ustedes se fijan, estábamos relativamente cercanos a Colombia. Aquí el factor que hay que considerar que era crucial para, digamos, esta economía de la logística ecuatoriana era el precio del diésel. ¿Sí? Entonces, si aquí conectamos con lo visto hace un momento con relación al precio del barril de crudo y los efectos que esto va a tener sobre el diésel a nivel mundial y los combustibles, muy posiblemente estamos volviéndonos
o los otros países comienzan a tener costos muy parecidos en términos de transporte. Hay que ver qué termina sucediendo en los siguientes meses y los efectos que esto va a conllevar. Y ahora, para explicarles sobre el tema del transporte internacional, aquí les muestro lo siguiente. Primero, el transporte internacional terrestre entre Colombia y Ecuador se ve regido por la Comunidad Andina, que como ustedes deben conocer, lo conforman Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Antes participaba Venezuela, ya conocemos el contexto político que se tiene ya, y ellos toman la decisión de retirarse. Entonces nos quedamos los 4 países. Dentro de esto, si la memoria no me falla, hay una serie de regulaciones o reglamentos que se llaman las decisiones de la CA, que entran en vigencia alrededor del año 1992. ¿Sí? Que lo que hacen es regulan en una serie de decisiones todos los aspectos comerciales y de transporte que existen en los países, donde yo les salvo los principales 2 para efectos prácticos. La norma o la decisión 399, que fue cambiada el año pasado, o una actualización a la 837, que se refiere a las habilitaciones necesarias para el transporte de carga terrestre, ¿sí? Y la 491, que se refiere a todo lo que permite en términos de pesos y dimensiones máximas de los vehículos de la carga para ese pase frontera. ¿Cuál es el punto interesante aquí? Es que si bien esta norma fue actualizada, aún su funcionamiento no está del todo implementado. ¿Sí? Hay resistencia de muchas empresas, hay resistencia en muchos sectores y hay también resistencia en la misma aplicabilidad por temas de sistemas y demás. Y en cambio la 491, que es una medida bastante antigua, esta tiene una consideración y una curiosidad, es de que los pesos y dimensiones máximos permitidos para el cruce de frontera, o sea, para pasar de Colombia a Ecuador y viceversa, son más ácidos o son más estrictos y menos tolerantes que las normas de transporte que existen entre los 2 países. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el día de mañana usted está transportando en Ecuador 51 toneladas en una tractomula de un T3S3, al llegar a la frontera, posiblemente no va a pasar, porque ahí la tolerancia máxima es hacia las 48 toneladas. Entonces, temas curiosos, y si a eso jugamos también con el tema de medidas, digamos que hay un tema, un componente restrictivo para el transporte. Y por último, los Incoterms es un factor muy crítico en términos de comercio, sobre todo por ese diferencial cambiario que existe y las estrategias de abastecimiento que puedan tener las distintas empresas. Entonces, depende de dónde usted pague el transporte, quién lo pague y a quién asigne las responsabilidades, sus estrategias de abastecimiento o de exportación pueden verse afectadas. Y por último, para irles explicando estos 2 cuadros de aquí. Entonces, aquí que está señalado, he señalado básicamente las 3 ciudades industriales y de consumo más importantes de Colombia. Aquí está Cali, aquí está Medellín y aquí está Bogotá. Simplemente para ejemplificar. No, omití a Barranquilla, omití a otras ciudades que también son importantes. Y cómo estas se conectan a su vez con 2 ciudades importantes, que vendrían a ser Quito y Guayaquil. No he omitido, en este caso, Manta y otras ciudades como Cuenca, que también son muy relevantes en términos de comercio internacional. Básicamente lo que quiero mostrarles de aquí es de que para pasar ustedes de su exportación o sus importaciones, usted tiene 2 pasos fronterizos. El paso fronterizo que está entre Tulcán ¿cómo se llama? Y de Ipiales, llamado Rumichaca, ¿sí? Y el paso de San Miguel. Son 2 pasos diferentes que si bien son regulados con las mismas normas, tienen funcionamientos y aplicabilidades distintas. ¿Sí? Entonces, hay empresas que optan por viajar desde Bogotá por el paso San Miguel cuando vienen a Quito. Pero, por ejemplo, todo lo que es Cali, todo lo que es Medellín, no optan por ese camino. De igual forma, el transporte con Bogotá y Quito también viene regularmente por la frontera Rumichaca. ¿Sí? Pero vale citarlo para efectos prácticos. Y de ahí están señalados los puertos principales que tiene cada uno de los países. Cartagena, aquí está Buenaventura, aquí estaría el puerto de Esmeraldas, Manta y Guayaquil y evidentemente Pozorca un poco más abajo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están las interrelaciones más importantes? Generalmente entre el puerto de Buenaventura y el puerto de Guayaquil, porque Buenaventura es el que queda más cercano tanto para Cali, Medellín como para Bogotá. Y aquí en este cuadro, en la parte inferior, es una breve comparación de más o menos
¿Qué es lo que implica entre un Quito-Cali, Cali-Quito? ¿Sí? La distancia de un solo tramo. De igual forma, en el tramo Quito-Bogotá o Bogotá-Quito, como se le quiera ver. A su vez, Guayaquil-Cali y Guayaquil-Bogotá. El lead time terrestre, ¿qué quiere decir? Esta es la cantidad de días que en promedio nos podemos tomar en hacer los movimientos terrestres y a su vez el lead time marítimo. ¿Sí? Considerando tiempos adecuados en los procesos de nacionalización, en los procesos de bodegaje, etcétera, etcétera. Y en los procesos de transporte internos y hacia las fronteras. Y aquí está, acorde a mi experiencia, cuál es el mejor costo total. Entonces, generalmente el mejor costo total es para un Quito-Cali en el modo terrestre antes que un marítimo. Pero para un Guayaquil-Bogotá, generalmente es un marítimo más que el terrestre. Eso en términos de costos totales, pero mucho entra ya las estrategias de abastecimiento y de stocks que cada una de las compañías tenga para que estas decisiones puedan o no mutar. Ok, hasta ahí fue una explicación muy rápida de lo que sucede y cómo funciona la relación comercial entre los dos países. ¿Sí? Y ahora ya abordamos a lo que nos tiene en vilo en esta temporada, y es el COVID. Bien, ¿qué es lo que sucede? Los dos países tomaron individualmente las medidas que decidieron. ¿Sí? En Ecuador se tomó el decreto ejecutivo 1017, en cambio en Colombia tenemos dos decretos, que es el 462 y el 463. En Ecuador se aplicó la cuarentena, la misma que yo pongo posiblemente hasta el 4 de mayo. La siguiente semana empiezan ciertos pilotos, hay ciertas noticias por parte del COE de que posiblemente estamos experimentando o no algo de normalidad la siguiente semana. Vamos a ver. Y el día de ayer, en el caso de Colombia, ya se anunció de que este periodo de aislamiento se va a extender hasta el 11 de mayo. Sin embargo, va a haber una serie de industrias y sectores económicos que posiblemente sí tengan cabida a su actividad normal. Continuamos con todos. Los dos países tienen restricciones a muchísimas actividades comerciales, sobre todo aquellas que involucran el contacto de las personas. En los dos casos, en mayor o menor grado, existen restricciones al comercio exterior, ya sea por los aspectos o por los productos que se pueden importar, pero sobre todo aquellos que se deben o pueden exportar. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de los países? Toman decisiones sobre el abastecimiento o la prioridad que tiene el abastecimiento interno sobre la venta hacia el exterior. Entonces, en los dos casos existen esto y mucho va enfocado hacia los productos de carácter médico que están enfocados a la atención de la crisis sanitaria. Pero a su vez, ¿qué pasa? Los países toman decisiones unilaterales pensando en el beneficio interno, no digo que sean buenas ni malas, pero que terminan afectando a su vecino. Y en ese momento les voy a presentar parte de esto. Bien. El 7 de abril, la FENATRAPE escribió una carta al Ministerio de la Producción comentándole de que existen normativas que fueron adoptadas por el gobierno colombiano, en este caso por el Ministerio de Transporte allá, que lo que no permiten es el tránsito regular de los vehículos ecuatorianos que atienden las operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma actualmente? Y es de que tú podrías llegar con el vehículo ecuatoriano hasta el destino final en territorio colombiano. Y eso sucede para una serie de cargas, no todas. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno coreano? No es así. Los ecuatorianos o el transporte proveniente de Ecuador tiene una serie de limitantes que se podría entender que es por ese miedo al contagio, sobre todo por todo ese ambiente que nosotros aquí en Ecuador hemos vivido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la norma o qué dice esta nueva exigencia? Es de que todas las mercaderías tienen que ser transbordadas. ¿Qué quiere decir? Que llega un vehículo ecuatoriano y en la frontera debe tomarlo un vehículo colombiano la carga y llevarla hacia el interior. Entonces, de esta forma evitan que los ecuatorianos entremos en territorio colombiano y en consecuencia posibles riesgos de contagio. Pero ¿qué pasa? Si bien esto ya funciona hasta cierto punto en ciertas mercaderías, el grado de restricción real que se ha tenido ha sido mucho más básico.
Primero, por el tema de ventanas horarias reducidas que se tiene para operar. Entonces, hay un toque queda por el lado de Ipiales. A su vez, tenemos esos mismos tiempos aquí en Ecuador. Tenemos horarios restrictivos en las aduanas para la atención y puede sonar chistoso, pero incluso los horarios de las personas que realizan la fumigación a las unidades de transporte son una restricción para el libre tránsito. A esto hay que agregarle que las empresas han tenido que asumir una serie de sobrecostos y una serie de soluciones para afrontar todas estas restricciones. Entonces, el mecanismo de operación anterior simplemente hoy ya no es vigente. Uno tiene que encontrar otro tipo de soluciones. Soluciones que van desde la fumigación, de llegar a acuerdos, de ver dónde está el fumigador, que venga y nos ayude para que las unidades puedan pasar. El cambio conductor en la frontera, ¿qué pasa? Uno antes llegaba hasta el interior de Colombia y podía dejar allá la carga. A su vez, un transportista colombiano podía dejar la carga hasta el interior de Ecuador. Eso ya no es posible en muchos casos. Entonces, ¿qué obliga? De que en la frontera, literalmente, se haga un cambio de el vehículo de transporte de un conductor de una nacionalidad colombiana por una nacionalidad ecuatoriana y viceversa. Los transbordos de la mercadería en la frontera, carga que llega necesariamente a Ipiales y es descargada ahí para que un vehículo la tome, la pase al ecuatoriano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un grado altísimo de complejidad, tanto operativo y restrictivo sobre las operaciones de transporte. ¿Sí? Y en este gráfico, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? ¿Sí? Este gráfico muestra la relación que existe entre todos los importadores ecuatorianos, a toda la gente que compra carga y mercadería en el lado colombiano de carácter terrestre y todos los transportistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Todos los puntos azules son importadores, son compradores, y los puntos o los rombos anaranjados son las empresas de transporte. Entonces, aquí ustedes pueden ver que existe una altísima complejidad en las interrelaciones que existen entre las empresas que importan y las empresas de transporte. Entonces, ¿qué pasa? A esta complejidad le estamos sumando otros factores adicionales, que hoy por hoy, si bien los sufrimos y si bien los sentimos, tal vez en menor grado porque el volumen de carga y de operaciones en territorio ecuatoriano son bajas. Sabemos que el 70% de la industria está prácticamente paralizada. Pero ¿qué pasa si el día de mañana buscásemos encontrar la normalidad nuevamente? Con este grado de complejidad y le agregamos factores adicionales, definitivamente la frontera sería inoperante. ¿Sí? Y las restricciones más de qué, de demanda y de consumo interno vendrían a ser dados por aspectos operativos, lo cual, en mi caso, no hace sentido y debe ser resuelto. Y esto es importante entrar en el contexto de que estamos sufriendo un momento complicado para la economía ecuatoriana. Hay restricciones operativas y de comercio entre las dos fronteras. Perfecto. ¿Y esto cómo puede afectar al sector transporte? En esta tabla aquí ustedes podrán observar, estos son datos del 2018, el ranking a nivel de ingresos generados por las empresas de transporte según los datos publicados por la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Entonces, ¿qué podemos observar? Primero, la cantidad de empresas que están registradas. Aquí vale mencionar de que han sido eliminadas del estudio todas aquellas que en el 2018 tuvieron facturación cero. Entonces, todos están aquí, desde las que facturaron $1 para arriba. La cantidad de ingresos generados en el periodo del 2018, la utilidad reportada en la Superintendencia de Compañías y el factor de, le llamamos el indicador del EBITDA, que es básicamente las ganancias que tiene la empresa antes de impuestos, antes de intereses, antes de las depreciaciones y antes de amortizaciones, expresadas sobre su nivel de ingresos. Básicamente este indicador lo que nos dice es la capacidad de generación de flujo de efectivo que tienen las empresas. ¿Sí? Y aquí muestro la realidad de Carche. Entonces, primero, tenemos un total general con una media del 2.6% a nivel de utilidad y un EBITDA del 4.7%. Entonces, si nos fijamos específicamente en Carchi, que es la provincia fronteriza de Ecuador,
la utilidad está dentro de esperado, pero la generación de flujo de caja de parte de todas las compañías, que en este caso serían 75, con respecto a la media, está por debajo. Y si vemos y nos fijamos en la provincia de Pichincha, que es la más importante en términos de generación de ingresos en el sector transporte, ¿sí? Y que muchas empresas de Pichincha atienden actividades de transporte internacional por carretera, vemos de que Carchi tiene una situación a nivel de generación de flujo de caja poco más baja que su vecino Pichincha. ¿Sí? Entonces, esto, ¿por qué es importante? Por lo siguiente, y es que de igual forma tomamos todos los valores agregados y podemos extraer esta misma información. Del 100% de ingreso de todas las empresas aquí registradas en el estudio, ¿sí? De las 4.114, podemos estimar que el ingreso, o bueno, el costo variable de estas empresas representa aproximadamente el 30%. Y todos los egresos de carácter fijo, o sea, indistinto a la venta que estamos desembolsando como empresa de transporte, representan aproximadamente el 67%. Lo que nos deja una utilidad del 2.6%, como vemos aquí, y con un respectivo EBITDA. ¿Esto por qué es crítico? Porque vemos, y aquí está la evidencia, de que el sector de transporte es un sector que tiene un alto componente de egresos fijos. Egresos como el personal, las depreciaciones de los activos, seguros, la administración de las empresas, intereses y demás. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el 67% de lo que usted saque de su bolsillo es fijo y le va a tocar sacar, cuando estamos experimentando un proceso restrictivo en términos de comercio internacional, entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas desde el día 1 empezaron a perder dinero. Y como existe una relación muy estrecha entre las utilidades que generan y los flujos de caja que a su vez pueden desarrollar sus negocios, eso quiere decir que estas empresas van a tener aprietos más pronto que tarde. ¿Sí? Entonces, es un tema complejo el hecho de que si existe un proceso de reactivación industrial en los dos lados, la frontera por esas operatividades, esa falta de acuerdo entre los dos países, no permita que esa normalidad interna se traslade en un flujo comercial mucho más ágil. ¿Ok? Hasta ahí terminamos esta primera etapa de la presentación, donde hemos hablado mucho de la realidad del transporte, las limitantes que existen en esta casuística de la relación comercial que existe entre Ecuador y Colombia y cómo el transporte internacional puede verse afectado en el corto plazo. Ahora lo que vamos a evaluar es una serie de escenarios que afectan la dinámica del consumo interno y en consecuencia también de esa demanda y abastecimiento que tenemos desde fuera. Entonces, lo primero que les muestro es estadística sacada hasta el 11 de abril. Esto es obtenido de Google. Ustedes entran en Internet y pueden sacar estas estadísticas y es básicamente una comparación que existe entre lo que sucede entre Colombia y Ecuador. Y esto es cuánto ha disminuido esa llamada normalidad que existía en el flujo y en los movimientos. ¿Sí? Entonces, si vemos todo lo que se refiere a los negocios de retail y de recreación, de diversión de la gente, restaurantes y demás, en Ecuador había una reducción del 91% del flujo que se consideraba normal. Colombia, un 84%, o sea, es muy representativo. A nivel de esos flujos hacia las tiendas de abastecimiento, farmacias y demás, en Ecuador existe una reducción del 83% versus del 65% por el lado colombiano. A nivel de esas visitas a parques, sitios públicos que realizábamos, 86 versus 77. Aquí, si bien es importante entender cuánto podríamos estar o no acatando estas medidas de aislamiento y de restricción a los movimientos, aquí la parte interesante es, ok, si el día de mañana en los dos gobiernos nos dicen, ¿saben qué? Todo mundo puede volver a vivir su vida como era en el mes de enero. ¿Va a suceder así? Yo creo que no. Y el caso típico que uno puede pensar es, ok, yo tengo una hija, mi hija tiene 5 años y estamos esperando con ansias el nuevo estreno de Disney que seguramente tenía que salir en el mes de mayo. Nos liberan restricciones. ¿Iríamos al cine?
una respuesta complicada, porque dices, sí, me muero de ganas, pero no, ni loco. Y peor si alguien a unos 2, 3 metros, no, una pesadilla. Entonces, al punto que quiere llegar es de que todas estas restricciones que nos hemos visto obligados, ¿sí? La gran mayoría de nosotros, porque hay muchos desobedientes, van a mantenerse por un tiempo que aún nadie conoce, ¿sí? Hasta que volvamos a esa nueva normalidad que muchos hablan y que todos vamos a terminarla construyendo. ¿Cuál es el siguiente cambio? Oferta y demanda. ¿Sí? En todos estos procesos que hemos estado encerrados en nuestra casa, claro, cómo hemos destinado nuestros ingresos a satisfacer necesidades ha cambiado radicalmente. Incluso para muchos empresarios, muchos emprendedores, la cantidad de ingresos que ellos han podido generar ha ido reduciendo drásticamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este es un estudio hecho por Deloitte con datos de la realidad española, que fue publicado hace aproximadamente unas 2 semanas, si no estoy equivocado. Básicamente te habla de la contracción que va a existir en el gasto y cómo muchos segmentos como restaurantes, hoteles, el retail, se ven contraídos durante todo este proceso de aislamiento y en el 2021 podrán recuperar cierto grado de normalidad. Pero como ven, no vuelven a ser lo que era antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que viene a ser nuestras perspectivas de consumo ya se han visto afectadas y seguramente van a mantenerse afectadas por un tiempo que desconocemos. Que esperamos lo único que sea el más corto posible. Y dentro de esto, los grandes afectados, ¿quiénes son? Es industria de la construcción. Una industria que aquí en JOR se está evaluando los planes pilotos para ver cómo se puede reanudar. Y es uno de los grandes empleadores a nivel país. Eso quiere decir gente que no puede tener ingresos, como son las personas que trabajan en la construcción y en consecuencia también no pueden consumir. El sector automotriz. ¿Sí? Si es que nadie se está moviendo, ¿quién va a pensar en comprarse un carro en el corto plazo? El sector Horeca, que son hoteles, restaurantes y demás, son de los grandes afectados, porque incluso si el día de mañana volvemos todas las calles, vamos a poder ir a comer y a cenar en los sitios que nos gustaba antes, no lo sé. Y ahí entran todos los bienes no esenciales o de lujo, bebidas de moderación, la vestimenta. Vestimenta, imagínense, no sé cuánto a ustedes les pasará, que pasan con short los 7 días de la semana y ya no tienen la necesidad de utilizar el pantalón, corbata y demás. En consecuencia, no están pensando en realizar esas compras en corto plazo. Y las actividades del aire libre, deportivas, las actividades sociales, todo se ve afectado. Pero a final de cuentas, todas estas industrias sufren los efectos en primera mano de esa contracción o esa imposibilidad de consumir y de comerciar, pero a su vez es el transporte, porque el transporte mueve todos los insumos de la construcción. Mueve, importa y moviliza los vehículos y las autopartes. Abastece al sector hotelero y de restaurantes de alimentos. Mueve para el sector retail todo lo que se vende en centros comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Esta restricción y estos cambios van a terminar afectando también toda esa demanda que existe para servicio de transporte. Y nos vamos a un estudio que también fue publicado, si no estoy mal, hace 2 semanas, por parte de 2 firmas, bueno, una es Daval y la otra es la Universidad UDLA, donde dicen, oye, ¿cuánto puede sobrevivir las distintas empresas a nivel nacional? ¿Sí? Y que nos dice que el grueso de las compañías tienen más o menos la capacidad para soportar 37 días sin ingresos. O sea, si no vendo, 37 días puedo vivir hasta que básicamente llegue al punto de liquidez. Aquí está señalado el sector transporte y almacenamiento que mencionan 38 días. Pero aquí es importante considerar algo. Y de que esto sí es verdad, porque es de información tomada de la misma fuente de superintendencias de 2018, pero eso es bajo el supuesto de que uno también va recibiendo los flujos y uno va pagando también sus deudas conforme venía funcionando. Pero ¿qué pasa? Si el día de mañana su cliente dejó de operar el 17 de marzo, muy posiblemente no le esté pagando las cuentas. En consecuencia, estos 37 días, a mi criterio, se vuelven mucho más reducidos. Y dependiendo del tipo de industria que uno estuvo atendiendo en el sector transporte y almacenamiento. Y esto sumado a la realidad que está sucediendo en World, y es que el 70% de la industria está paralizada, según estadísticas. El 30% de la restante no opera con normalidad, porque lo que sabemos que puede estar operando con cierta normalidad es toda la industria de alimentos. Los depósitos hasta hace más de una semana atrás habían caído un 3%. Hasta cierto punto es entendible.
Un sector financiero que cuidará su liquidez. En consecuencia, ese otorgamiento de créditos y demás, hoy por hoy, no sé qué tan fácil sea, pero dudo que sea sencillo obtener una línea de crédito para capital de trabajo para sobrevivir más de 37 días. El sector florícola, de lado y lado, supremamente golpeados, tanto por las ventas que les fue imposible realizar, como aquella recaudación que se tenía que hacer de empresas del exterior. Un sistema educativo puesto en jaque, para quienes tenemos hijos los vivimos de primera mano. Un tema interesante, el crecimiento e-commerce. Ahí había una estadística de parte de Rappi aquí en Ecuador, que de un mes a otro habían crecido sus operaciones en el 327%. ¿Sí? Entonces, buen momento para demostrar si Globo, Rappi, Uber Eats son esquemas viables de negocio. Ahora o nunca, incluso esto cómo promueve ese tema de crecimiento de e-commerce. Ojalá sea algo que se quede. El precio del petróleo, esto de bajo costo, y esto fue ya hace semana atrás, ya estamos por debajo de costo aquí en Ecuador. Con lo sucedido ayer, ya prefiero ni siquiera abrir el periódico. Vamos con el sector comercial con gran, o sea, el sector retail, no tiene cómo vender. Todas esas actividades comerciales están paralizadas. El 70% de los barrios operan con intermitencia o están cerradas. Y definitivamente todo esto conlleva una alta presión en el mercado laboral, ¿sí? Y que a su vez se traslada nuevamente en todo lo que viene a ser consumo. Entonces, más retos para todas las industrias y en todo esto el transporte, el almacenamiento se ve inmiscuido. Ok, entonces tenemos un tablero de juego que nos lo han impuesto y sobre el cual tenemos que ver cómo jugamos nuestras fichas. Entonces, ¿qué tenemos o qué certezas existen hoy por hoy? Sabemos que los contagios van a seguir en incremento, ¿sí? Esperamos que sea de manera controlada, pero van a seguir subiendo y es una realidad. La liquidez del sistema cada vez se va a ir reduciendo más. Si bien vamos avanzando sobre este proceso de quedarnos encerrados en nuestras casas, pero la incertidumbre crece porque no sabemos qué va a pasar. O sea, ¿cuándo vamos a vivir algún grado de normalidad o no? ¿Quién sí va a poder sobrevivir y quién no? Y evidentemente aspectos de inseguridad. Es importante valorarlo porque si el día de mañana una gran parte de la población se ve empobrecida, no tiene la capacidad de generar ingresos, porque entendamos, gran parte de la población ecuatoriana vive al día. Entonces, esto es probable que derive en aspectos de inseguridad. Y ya se vivió en la zona que se llama entre Empalme y Quevedo, donde existió un brote de robos sobre los camiones que estaban transportando, evidentemente, materiales que necesita la gente. Entonces, hay un aspecto de inseguridad. A su vez, ¿qué nosotros podemos hacer para abordar esto? O sea, si los contagios van a ir incrementando, lo que podemos hacer es mejorando la higiene. Suena evidente, pero ahora en cambio estamos abordándolo tal vez incluso de una manera excesiva. Ya hay incluso avisos de que oye, no es tan saludable desinfectar todo tantas veces. Tenga cuidado con los túneles y si la gente va a pasar permanentemente por químicos. Entonces, temas curiosos. El aspecto de negociación, o sea, si tenemos un tema de liquidez, todas las herramientas que uno puede desarrollar con respecto a la negociación entre proveedores y deudores es importante. La planificación, o sea, si hay mucha incertidumbre, hay que planificar. Evidentemente, no se puede planificar de aquí a 6 meses. Aquí estaremos con una planificación de muy corto plazo. O sea, como el otro día lo mencionó, me parece Jesús, el largo plazo ahora es 3 meses. ¿Sí? Entonces, tenemos que jugar en escenarios mucho más comprimidos, mucho más cortos y mucho más volátiles. O sea, es buca al cubo. Y por último, tecnología. ¿Cómo nos apoyamos para potenciar todo este entorno de incertidumbre donde debemos reaccionar oportunamente? Definitivamente el apoyo tecnológico es fundamental. Y todo esto enfocado a que este ciclo, que es las personas, nuestros procesos operativos, nuestra gestión comercial y en última instancia nuestra parte financiera, siga funcionando y siga girando de manera saludable. Ya para ir terminando, ¿cuáles son las recomendaciones que yo daría a las empresas de transporte en el corto plazo? Primero, lo que tiene que hacer de cajón es evalúe distintos escenarios comerciales, operativos y financieros. O sea, nadie sabe y nadie le puede asegurar qué es lo que va a pasar.
En consecuencia, arme sus propios escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál puede ser el escenario más negativo de todos? ¿Cuál puede ser algo medio optimista? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo va a abordar un eventual retorno productivo? ¿Sí? Ya se habla de que ciertos pilotos, de ciertas actividades van a ser permitidas. Oye, no puede ser que esto suceda mañana y nunca nos vimos preparados. Y en el momento que podamos cosechar todas estas oportunidades comerciales, simplemente nos hayamos quedado esperando a que las cosas se vayan dando día tras día. Entonces, estos dos puntos de los escenarios y a ir abordando el eventual retorno productivo son fundamentales en el cortísimo plazo, o sea, ya. Cuidar de los activos más importantes, nuestra gente. Tanto salud física como salud emocional. Bien. Si nosotros no cuidamos a nuestra gente, el día de mañana que podamos abordar una recuperación, vamos a estar solos. Y no va a haber apoyo de la gente. Sí, dentro de esto hay muchos sacrificios que las compañías posiblemente, y es más, sobre todo las personas tengan que hacer. Pero hay que cuidarlos lo máximo posible. Trabajar en la comunicación interna y externa, o sea, tener una conectividad entre proveedores, clientes, personal, muy fluida, para que nos permita reaccionar rápidamente ante los distintos cambios que se van a dar. La otra es, usted debe saber cómo va a manejar el eventual contagio, tanto de su personal como el suyo. O sea, no piense que no le va a suceder. Lo más probable es que sí. Las estadísticas dicen que el 70% nos llegaremos a contagiar. Entonces, no piense que esto no va a suceder, sino que cuando suceda, ¿cómo va a reaccionar usted de manera responsable? Cuide su caja. Miren, y esto me enseñaron de chiquito. O sea, uno puede acumular malos resultados, o sea, que el estado de resultados suelten pérdidas, mientras uno tenga caja suficiente para cubrir sus operaciones. Uno puede tener resultados positivos, pero si no tiene la caja, está muerto de igual forma. Entonces, hay que cuidar la liquidez y la caja. O sea, y eso también ya lo mencionaron antes en las charlas que dieron. El efectivo es el rey. Tiene que cuidar su caja. Desarrolle la siguiente acuerdo cliente y proveedores. O sea, toda esta nueva normalidad la vamos a construir nosotros. En consecuencia, es importante ya tener acuerdos entre clientes y proveedores. ¿Cómo vamos a abordar temas de efectivo, liquidez? ¿Cómo vamos a salir adelante en las siguientes etapas? Y también aborde toda solución creativa que le permita ser más flexible en esta temporada que se viene. Aborde distintas soluciones de tecnología, sobre todo para aspectos de teletrabajo. ¿Cómo puede reducir costos? ¿Cómo puede tener una reacción mucho más ágil ante las exigencias de su cliente? Porque su cliente, si el día de mañana tiene oportunidad de exportar o de importar, va a querer que usted lo haga. ¿Cómo garantiza esa atención más ágil? Y dentro de todo esto, ese plan de continuidad. Cómo si el día de mañana se vuelven a complicar las cosas, usted va a garantizar su continuidad y no va a ser de las empresas que hayan quebrado recientemente, porque eso va a suceder. Y a los que quedemos aquí en el mercado, ya como último punto para terminar, ¿qué es lo que podemos esperar? Primero, a nivel de e-commerce, esto va a generar una exigencia a nuestros clientes hacia la omnicanalidad. O sea, a estar presentes en todos los medios posibles que puedan tener contacto con sus consumidores. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a buscar empresas que los apoyen en esa gestión. Porque no sabemos qué va a pasar el año siguiente, no sabemos si va a haber un COVID-20, no sé. Entonces, lo más probable es que todo el mundo tienda a prepararse a estos escenarios más radicales. Yo estimo que sí va a haber una mayor demanda de servicios tanto de transporte como de logística, porque muchas empresas van a buscar externalizar esos riesgos. O sea, si hoy se volvieron inoperantes porque ellos administraban todas sus operaciones, van a necesitar a alguien que los apoye, incluso para derivar gran parte del riesgo. ¿Qué quiere decir? Si hoy tenía una operación de 5,000 posiciones, pero solo voy a estar 1,000 y era mía, esto es un costo fijo que me va a comer. ¿Qué pasa si eso yo puedo externalizar y tener un proveedor que me dé esas soluciones de manera variable? La siguiente, muchos van a buscar redes de abastecimiento, si bien más complejas, pero más robustas. Muchas veces se puede estar prefiriendo redes de abastecimiento locales que nos permitan, a costos diferentes, poder reaccionar si es que el día de mañana vuelven a cerrarse fronteras. Entonces, ¿cuál es el trabajo de las empresas de transporte? Generar esa confianza para el desarrollo de esas redes locales y también para que las redes internacionales, como son en este caso, entre Económico, no se vean mermadas.
¿sí? Entonces, lo último que podemos, o lo primero que debemos evitar, es que existan fracturas en esas redes comerciales existentes, sobre todo en las cuales el transporte se ve comprometido. Ya lo dijimos antes, todos los clientes van a presionarnos sobre el costo y el ahorro. O sea, esta crisis va a cobrar una serie de víctimas a nivel económico, ¿sí? Y esas se van a derivar en ahorro y costo, una altísima presión. Y por último, vamos a vivir entornos cambiantes y paradójicos todo momento. O sea, por un lado vamos a tener abundancia posiblemente de gente, de recursos transportistas, pero posiblemente no vamos a tener después recursos a nivel o de demanda de carga. A su vez podemos tener de ahí picos de carga, pero a su vez no podemos tener transportistas. Entonces, hay un trabajo de balance de capacidades y demanda que tenemos que estar jugando constantemente. Y para terminar, les dejo esta frase de un libro que se llama El obstáculo es el camino, y nos dice, el obstáculo es el camino, te convierte en el camino. Nunca olvides que dentro de cada obstáculo hay una oportunidad para mejorar nuestra condición. Y yo considero que este va a ser un elemento clave de aquellas empresas que sobrevivan y se mejoren a raíz de esta crisis que no ha tenido ningún punto de comparación. Eso es, les agradezco a todos por su atención. Entiendo que en este momento empezamos un foro de preguntas, así que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Felipe. Mientras nos van mandando sus preguntas, ya les recuerdo que es por medio del chat. Nada más quiero recordarles a todos nuestros participantes que esta presentación la van a poder encontrar en línea en el canal de YouTube que tenemos de MHMS Latam, así lo pueden encontrar. Y bueno, que nos sigan en todos nuestros programas. Vamos a tener un programa de certificación de compras el próximo 16 de mayo que está organizado por MHMS Ecuador, para que se puedan inscribir. Tenemos también una certificación en Outbound Logistic Management. Y bueno, esperamos que puedan contar con su asistencia. Recuerden que las certificaciones las estamos subiendo a online, entonces lo podrán tomar desde su casa. A ver, aquí tenemos una pregunta, Felipe. ¿Por qué? Nos dice Guadalupe Hernández. ¿Por qué los escenarios son para todos los países? No, perdóname, no es solo un comentario porque todos los escenarios es para todos los países. Nos dicen que es una excelente presentación. Aquí Felipe nos está dejando sus datos por si tienen alguna otra duda. Nos preguntan si vamos a tener esta presentación en línea. Sí, en nuestro canal de MHMS Latam en YouTube. Ahí van a poder encontrar esta y los webinars anteriores, toda la serie que se ha preparado con respecto a este tema de crisis. Y bueno, solo tenemos comentarios de la presentación, de muy buena presentación. Muchas gracias, Felipe. Y tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo las multinacionales con su cadena de suministro podrán contribuir a esta emergencia del COVID? A ver, buena pregunta. Voy a intentar responderla de la mejor forma y es, tenemos dos grandes segmentos. Aquellas empresas que son vitales durante esta crisis, llamemos temas alimenticios, limpieza, cuidado y evidentemente todo lo que es aspectos médicos. Entonces, las empresas multinacionales juegan un rol importantísimo porque al menos aquellas que tienen relación directa para mantener sanos y cuidados al personal médico, deben tener estrategias de abastecimiento y de aprovisionamiento hacia los más sensibles de manera muy ágil. ¿Sí? Entonces, sería imposible o impensable pensar que tenemos sectores médicos que están descubiertos. Entonces, el trabajo de estas multinacionales es mucho más sensible que las demás. Y esas, digamos, son las que con más normalidad han estado funcionando en el último mes. Ahora, el resto que tienen actividades comerciales tal vez indirectas,
De igual forma, el apoyo es fundamental, porque en el momento que las restricciones, digamos, de la industria comiencen a ir bajando, se requiere que ellas nuevamente activen tanto todos sus procesos de abastecimiento, todos sus procesos comerciales, para que eso nos permita que toda esta rueda comercial y de flujo de efectivo entre todos circule con mayor agilidad. Entonces, si eso no sucede, vamos a tener un engranaje parado que no se va a mover y eso va a dificultar aún más el retorno a la normalidad, llamemos de carácter industrial. Gracias. Nos pregunta Andrés Freire. Felipe, buenas tardes. El gobierno está discutiendo que al retorno solamente puedan estar activas personas menores a 45 años. ¿Tienes conocimiento si esto afectaría a la mayoría de los choferes de la flota? Mentiría al decirles si tengo la estadística del universo completo de conductores, pero voy a hablar de la experiencia. Existen grandes flotas y flotas muy importantes cuyos conductores ya son personas que superan los 45 años de edad. Por 45, a mi criterio, aún eres joven. Yo que estoy ya bordeando esos años. Entonces, sí va a ser un golpe importante, sobre todo porque también tú tienes por el otro lado toda esa comunidad de conductores jóvenes que muchas veces uno no los busca por mucha juventud. O sea, el tema del transporte terrestre te obliga a tener bastante experiencia. Yo creo que una medida de 45 años es bastante restrictiva y va a ser muy compleja de llevarla adelante para el sector transporte. ¿Sí? Aparte que hay nodos y donde la industria del transporte es mucho más antigua, Frontera Norte. Frontera Norte lleva trabajando en términos de transporte internacional desde hace más de 30 años atrás. Entonces, si empezaste a los 20, ya hoy tienes 50, estás fuera de esos 45. Entonces, me parece complicado. No había escuchado y más bien gracias por el dato, Andrés. María Teresa Carabeo te pregunta, ¿qué perspectiva esperarías en el sector si no se logra la estabilización del precio del petróleo? Bueno, ayer ya vimos las declaraciones del ministro. Entonces, las declaraciones del ministro fueron muy claras. Se está analizando el retiro de los subsidios. Entonces, a ver, el tema del petróleo trae consigo una altísima presión sobre los ingresos para el gobierno ecuatoriano. Sabemos, el presupuesto estuvo marcado en $55 por barril. Hoy no estamos ni de cerca de ese nivel, ni en los niveles de producción a raíz del acontecimiento que tuvimos la semana pasada. Entonces, ¿qué puede pasar? Es que el día de mañana sí tengamos una nueva política en términos de la liberalización de combustibles. Entonces, el primer escenario que uno debería plantear es el qué pasa bajo ese contexto. Si el día de mañana se liberan los precios. Posiblemente hoy no tengamos mayor afectación porque el precio del crudo está bajo. Pero ¿qué pasa ante una eventual y posible recuperación? Entonces, eso es un factor que hay que integrarlo porque, como vimos lo que pasó en el mes de octubre, cuando se hizo el primer intento, los resultados no fueron los esperados, el impacto hacia el costo total del transporte iba a ser importante, no sé cuánto eso pueda afectar ahora, pero es un escenario que yo creo que todo transportista y todo empresario de transporte y usuario de transporte debe tenerlo en su haber. Manuel Ponce te pregunta, ¿qué hay del tráfico de barcos a nivel mundial? ¿Es más difícil encontrar espacio en naves por el poco tráfico? De lo que supe desde el mes de enero, desde finales del mes de enero, ya existían restricciones hacia la cantidad de cupos. Hablé en el mes de febrero de igual forma, en el mes de marzo con diversos sectores y sí había limitantes, porque claro, en esa potencia que es China, el momento que se cerró la llave tanto de consumo como de exportación, afectó gravemente toda la fluidez del transporte marítimo mundial. Entonces, hoy por hoy entiendo que existen restricciones, pero yo pienso que va a ser uno de los sectores que posiblemente se puede ir normalizando con antelación, justamente por el hecho de esa eventual recuperación de China. Hay que ver también qué pasa con el segmento de Europa, que yo creo que al menos unos cuantos meses más adelante aún va a haber muchísima intermitencia y posiblemente muchos costos elevados por temas de costos.
pero esa es una suposición. Alejandro Martín del Campo te pregunta, ¿qué va a pasar con la logística cuando ya se levanten las restricciones por el COVID? Muy buena pregunta, me gustaría saberlo. Yo creo que nadie sabe, primero, ni cuándo se va a levantar, ni cómo se va a levantar. El hecho de que muchas empresas hayan estado paralizadas por muchísimo tiempo, generando egresos y sin tener ingresos, yo creo que va a haber un apetito voraz por intentar recuperar en el menor tiempo posible esa venta. Lo único que espero es de que, uno, esa oferta de carga sí tenga un match similar con la oferta vehicular. Hoy por hoy el 80% de los vehículos a nivel ecuatoriano estarían detenidos. Entonces, si existe una reactivación, ¿se va a reactivar también ese 80% de la flota? Esperemos que sí. Punto uno. Y segundo, que ese hambre por volver a la normalidad no nos genere nuevamente otros problemas de restricciones. ¿Qué quiere decir? El día de mañana todos pensamos que todo funcionaba como antes y volvemos a tener picos de contagio. Ese sería el peor de los escenarios. Marcos Estrada te pregunta, ¿qué tanto estimación de éxito será la reducción gradual o dramática en el costo de los fijos de la operación logística? Yo creo que todo el que ha tenido o experimentado una reducción importante en sus ingresos, vamos a decir todos, ya hemos comenzado a barajar distintas alternativas para reducción de ese gasto fijo. Voy a poner tal vez un ejemplo muy sencillo y no tan doloroso. Teletrabajo que nos obligó a trabajar cada uno en su casa. Si usted tenía una organización de 30 personas que antes tenía una oficina, no sé, de 200 metros cuadrados, y ve que su organización funciona y que sí puede continuar así, creo que tiene un incentivo para que el día de mañana se despida de ese inmueble. Entonces yo creo que todos estamos barajando distintas opciones, desde tal vez creativas como posiblemente quedarte por teletrabajo mucho tiempo, la reducción de muchos gastos que eran tal vez innecesarios, viajes, alimentación, beneficios, como tal vez mucho más dolorosos que guardan relación con nómina y con la gente. Pero todos debemos hacer esa tarea. O sea, la realidad ya no es lo que era. Y nadie sabe lo que va a hacer. Henry Mafla te pregunta, ¿cómo va el panorama de inteligencia artificial y todo lo relacionado a escenarios virtuales? Se los digo, o sea, y la respuesta va a ser muy, muy honesta en el sentido de que el sector del transporte, sobre todo, es de los sectores más tradicionales que existen. Entonces, el abordar soluciones tecnológicas, digamos, como inteligencia artificial, es de vanguardia para sectores muy tradicionales como el nuestro, cuando aún funcionamos mucho con papel. En las pruebas que nosotros hemos realizado y en las investigaciones que hemos hecho, hay un altísimo potencial, pero hay un gran divorcio entre la usabilidad de la herramienta y el entendimiento sobre la herramienta para comenzar a aplicarla en el día a día. ¿Sí? Porque puedes estar en muchísimos cursos, puedes recibir muchísimas recomendaciones, explicaciones, pero esa aplicabilidad yo aún la veo divorciada. Entonces, en el momento que alguien logre aterrizar, por ejemplos prácticos para la industria del transporte y que ayuden en el día a día, yo pienso que eso va a ser un momento de quiebre, un punto de inflexión en la aplicación de muchas herramientas. Inteligencia artificial, robotización de actividades, ya todo lo que se pueda. Te pregunta Javier Isaac Torres, ¿puede considerarse como una causa de la situación actual el hecho de no tener diseñada una cadena de suministro considerando factores como la resiliencia? A ver, nadie estaba preparado para esta crisis. Yo no he conocido ningún caso y el otro ponía como chiste, ¿quién puso, levante la mano que puso en su foda coronavirus? Imposible. Entonces, nadie estaba preparado para tener una cadena de abastecimiento totalmente resiliente para un escenario como estos. Yo creo que muchos habrán tenido, digamos, ventajas en términos de abastecimiento oportuno para reaccionar. Y otro tanto deben estar desarrollando actualmente y modificando sus estrategias, ya sea cambiando orígenes de compras, posiblemente diversificando carteras
Yo creo que la gente de abastecimiento y de compras de las distintas empresas deben andar bastante ocupados últimamente. Su primera tarea debe ser ganar esa resiliencia cuando hoy por hoy no la puedes desarrollar. Entonces, hay unos retos muy interesantes. Esteban Jiménez pregunta, antes de la crisis, las empresas de transporte ya sufrían con un tema de liquidez, ya que clientes cancelaban a 60 o 90 días. ¿Crees que es la oportunidad para que las empresas de transporte que puedan renegociar los plazos de crédito, los clientes estarán en capacidad de disminuir los tiempos de pago? Hay clientes y clientes, ¿sí? Y hay tiempos de pago de diversa índole. Los tiempos que lo comentó, totalmente ciertos, y hay que tener en cuenta algo, que el sector transporte paga todos sus gastos cash, porque es gente, es combustible, son mantenimientos, la cuota del vehículo, o sea, todo es ahí cash. Y recupera en largos periodos que pueden ir desde 15 días para los afortunados hasta incluso 120 días o más. Ya depende de la relación comercial que tengas. Yo creo que esto es un trabajo que tiene que hacer cada empresa con sus clientes y sus proveedores. Y las empresas, a su vez, los usuarios del transporte tienen que evaluar el hecho de apoyar a esos pequeños proveedores, que son los que van a estar más afectados, aquellos que vivían al día con sus ingresos. Si usted no lo apoya, ¿qué es lo que puede pasar? Que esa empresa quiebre. El día de mañana no le va a poder dar servicio. Y pasado mañana, ¿a quién va a acudir usted? A un nuevo proveedor que no lo conoce, que posiblemente no conoce sus operaciones y potencialmente le cobre más caro. Entonces, yo creo que es un tema de lado y lado. Uno tiene que ser consciente de la limitante de sus proveedores, ¿sí? Y apoyar cuando sea necesario. Y a su vez, uno tiene que hablarle claro a su cliente y expresarle qué pasa si no hay el flujo de caja suficiente para operar. Pero es un tema de comunicación y de negociación. Pedro Zúñiga te pregunta, ¿sabes si se está solicitando certificado médico a los operadores de transporte terrestre? Depende de quién. A ver, el día de hoy, justo en la compañía nos pasó de que un agente en la vía nos pidió certificado médico. Eso no está en ningún sitio de la norma que te puedan pedir en ninguno de los corredores o vías del país. Después esto se resolvió, el agente demostró que estaba en lo incorrecto y pues bueno, se resolvió. ¿Qué es lo que sucede? Las políticas tienen que ahorita, o bueno, las empresas tienen que generar sus propias políticas de bioseguridad. Dentro de esas pueden existir empresas que te exijan certificado médico, comprendiendo las limitantes tanto de costo como de tiempos que esto conlleva. Yo creo que es parte de esos procesos que uno tiene que abordar con sus clientes, con sus proveedores, en ir determinando esa cadena de contagio que eventualmente se puede dar. Entonces, mientras más herramientas existan para administrar ese riesgo de contagio de la gente y sobre todo de aquellos que ya se contagiaron puedan retornar al trabajo, es fundamental. Entonces, yo le vería más que como una imposición, un tema importante desarrollar en conjunto. Si te parece, vamos con las últimas dos preguntas. Con gusto, amiga. Te pregunta John Alexander Blandón, ¿cómo mejorar la informabilidad de las empresas de transporte ecuatorianas? La informalidad, perdón. Hay de todo. En la Viña del Señor hay absolutamente de todo. Entonces, así como hay empresas que pueden ser citadas como muy informales, habría que definir qué significa informal. También yo conozco de varios ejemplos de empresas que son muy profesionales en su gestión. Entonces, si uno está lidiando con empresas informales, es posiblemente porque así lo escogió o porque ese es lastimosamente el tipo de proveedor con el cual ha tenido contacto. La otra es, si usted está lidiando con proveedores muy chiquitos, que hoy por hoy usted los califica como informales, ¿es posible que les ayude a desarrollárselo en algo más profesional? Definitivamente. Es un tema de lado y lado. Tanto quien contrata el servicio y a quien usted lo contrata, como ese proveedor. Pues yo creo que es un tema que nadie está atado a que todo el sector del transporte en Ecuador es informal, porque no lo es. Hay mucho profesionalismo, yo creo que hay que saberlo buscar. Si el precio del petróleo baja, ¿deberían bajar los derivados, correcto? ¿Cuál sería el impacto en los
valores de fletes? Te pregunta Luis Ronquillo. Todo depende. Vamos al escenario de lo que sucede en octubre. En octubre, básicamente, se iba a liberar el precio del diésel al doble, ¿sí? Y en función de datos en este caso va a estar la Federación Nacional de Transporte, podían subir los costos de transporte en un 30%. ¿Sí? ¿Qué otros insumos tienes que puedan verse afectados? Los lubricantes. Entonces, de igual forma, todo depende de los grados de reducción. Algo que yo creo que no va a suceder es que el crudo va a ser gratis. Porque si es que es gratis, nadie gana y no se produce y en consecuencia no se abastece y eso genera a su vez todo un proceso de reajuste. Pero muy posiblemente su precio se mantenga bajo. Habría que ver si es que ese precio bajo en primera instancia permite para que cuando se libere o eventualmente se libere el precio de diésel, sea el mismo que estamos pagando actualmente. Y eso va a conllevar también que el precio de los lubricantes tenga que bajar. ¿A cuánto? Me gustaría saberlo. Ahorita sería una suposición y no tengo el dato. Felipe, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta excelente exposición. Les recordamos que esta presentación va a estar subida en nuestro canal de YouTube, que sigan nuestras redes sociales, que sigan a nuestros partners en los diferentes puntos que tenemos en Latinoamérica para programas online. Y bueno, nos estaremos aquí escuchando el jueves, que tenemos otro webinar para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. A ti, Samira, gracias y gracias a todos los asistentes. Un gusto y a sus órdenes.